Bienvenidos de nuevo a este nuestro rinconcito en YouTube. Estoy súper contento de tenerlos aquí conmigo una vez más. Hoy vamos a adentrarnos en un tema que créanme ha estado resonando mucho últimamente, algo que ha encendido las redes sociales y generado un montón de conversaciones. Vamos a hablar de algo que tiene que ver con nuestros queridos Can Yaman y Demet Özdemir, y específicamente, de un supuesto grito, una supuesta frase que se habría dicho, aléjate de mí. Suena dramático, ¿verdad? Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Es solo un rumor más que vuela por el universo de la farándula, o hay algo más profundo detrás? Prepárense porque vamos a desgranar este misterio, a viajar por las complejidades de la fama, la percepción pública y la naturaleza efímera de los rumores en la era digital. Y antes de que se me olvide, si son nuevos por aquí y les encanta el mundo de las celebridades, las noticias de entretenimiento y los chismes jugosos, este es su lugar. Así que no duden en darle a ese botón rojo de suscribirse, y activar la campanita para que no se pierdan nada. Ahora sí, vamos a la acción. Imaginen la escena, dos de los actores más populares y queridos del momento, Can Yaman y Demet Özdemir. Ambos alcanzaron la fama mundial gracias a su increíble química en la exitosa serie Erkenci-Kuş. Sus personajes Candivit y Sanemane se convirtieron en la pareja soñada de millones de fans, y esa conexión en pantalla, esa chispa, traspasó la ficción para muchos. Las redes sociales explotaron con fanficción, memes, teorías de conspiración sobre su posible relación y, por supuesto, las esperanzas de verlos juntos en la vida real. Y es que, seamos honestos, su conexión era palpable. Los gestos, las miradas, la forma en que se apoyaban mutuamente en entrevistas y eventos, la complicidad que irradiaban, todo apuntaba a algo especial, a una afinidad que iba más allá de lo meramente profesional. Los fans se enamoraron no solo de los personajes, sino de la idea de que esa magia pudiera existir también fuera del set de rodaje. Pero el mundo del espectáculo es un torbellino, un ecosistema complejo y a menudo implacable, donde las cosas rara vez son tan sencillas como parecen. Las presiones de la fama desmedida, los contratos millonarios, las agendas apretadas que los llevan a diferentes rincones del mundo, la constante exposición mediática que convierte cada paso en un titular potencial, todo esto puede jugar un papel importante, y a menudo corrosivo en las relaciones, sean estas puramente profesionales o con potencial para devenir en algo más personal. Y es precisamente en este contexto de alta presión y escrutinio público donde surge este supuesto grito, esta supuesta frase que ha desatado tantas especulaciones, debates y hasta, me atrevería a decir, dramas personales para quienes la rodean. Aléjate de mí. La simple mención de estas palabras evoca imágenes de conflicto, de rechazo, de una ruptura dolorosa. Pero, ¿a quién se le dijo? ¿Por qué? ¿En qué contexto? Estas son las preguntas que han estado alimentando el fuego de los rumores. Para entender este enigma, tenemos que remontarnos un poco en el tiempo. Después del arrollador éxito de Erkenci-Kuş, la popularidad de Can y Demet se disparó de una manera estratosférica. Ambos actores continuaron con sus carreras, embarcándose en otros proyectos, tanto en Turquía como a nivel internacional, pero la sombra de Erkenci-Kuş y la icónica pareja que formaron siempre estuvo presente, como un eco persistente en la mente de sus seguidores. Los fans anhelaban con una devoción casi enfermiza verlos juntos de nuevo, ya fuera en una nueva serie que replicara la magia de la anterior, en una película, o incluso en una simple aparición pública conjunta que reavivara las esperanzas. Y es aquí, en esta intersección entre el deseo de los fans y la realidad de sus vidas profesionales, donde las aguas comenzaron a dividirse de forma más marcada. Por un lado, teníamos a los fans más apasionados, aquellos que estaban convencidos de que la relación entre Can y Demet era real, que la chispa en pantalla era un reflejo fiel de sus sentimientos, y que deseaban con todas sus fuerzas que esa conexión se hiciera pública y floreciera en una relación duradera y exitosa. Para ellos cualquier indicio de distancia o frialdad era una señal de que algo terrible había sucedido, y la frase de aléjate de mí, se convertía en la pieza clave para explicar esa supuesta ruptura. Por otro lado, estaban aquellos que, si bien admiraban profundamente su talento y la química innegable que compartían en pantalla, entendían que la naturaleza de su relación podía ser estrictamente profesional y que la vida personal de los actores era precisamente eso, personal, privada, y no un espectáculo para el consumo masivo. Estos últimos tendían a ser más escépticos ante los rumores más sensacionalistas. Ahora bien, ¿de dónde exactamente emana este famoso grito, esta frase que ha resonado con tanta fuerza en el imaginario colectivo de los fans?
La respuesta, como suele suceder en estos casos, es nebulosa. La mayoría de las veces, estos rumores nacen de fuentes anónimas, de filtraciones poco claras y a menudo poco fiables de supuestos allegados, de interpretaciones subjetivas y a veces exageradas de gestos o comentarios captados en entrevistas o eventos, o incluso de la pura invención por parte de sitios de noticias de farándula que buscan desesperadamente generar tráfico. En el caso de Khan y Demet, hubo una época, hace ya un tiempo, en la que se especuló mucho sobre una posible tensión entre ellos, especialmente en el ámbito profesional. Se rumoreaba que sus agendas no coincidían, lo que dificultaba cualquier proyecto conjunto. Se hablaba de diferencias creativas, de enfoques distintos en sus carreras. O incluso, como sugieren algunos rumores más picantes y especulativos, que uno de ellos intentaba mantener las cosas estrictamente profesionales por diversas razones, quizás para evitar complicaciones o para enfocarse en sus propios caminos individuales. Una de las teorías que más ha circulado en torno a esta frase, y que ha ganado tracción en las redes sociales, es que podría haber sido dicha por Demet Özdemir a Can Yaman. Los motivos que se barajan para justificar esta supuesta declaración son varios y, a menudo, entran en el terreno de la proyección de los deseos y las frustraciones de los fans. Algunos sugieren que Demet, en un momento dado, sintió que la atención mediática desmedida, el escrutinio constante y las expectativas casi sofocantes de los fans sobre su relación con Can estaban interfiriendo de manera negativa en su carrera, en su vida privada o incluso en sus relaciones con otras personas, tanto amistosas como románticas. Tal vez sentía que la presión por mantener viva la imagen de pareja icónica de Erkencikus era abrumadora, una carga que limitaba su libertad y su capacidad para evolucionar como artista y como persona. El mensaje de "aléjate de mí" en este contexto podría interpretarse como un intento desesperado de establecer límites claros, de decir, hasta aquí. Necesito mi espacio, mi autonomía, mi propia identidad más allá de lo que ustedes esperan de mí y de nuestra supuesta relación. Es una demanda de respeto a su individualidad y a su derecho a trazar su propio camino. Otra interpretación, quizás más dramática y con tintes de conflicto, es que la frase se dio en un contexto de frustración o incomodidad profunda. Imaginen la cantidad de atención, el nivel de presión y el escrutinio al que están sometidas estas dos personalidades a diario. Cada movimiento, cada interacción, cada palabra, es analizada al microscopio por miles, por millones de personas. Si en algún momento hubo un desacuerdo significativo, un malentendido profundo, o simplemente un momento en el que uno de ellos se sintió abrumado por la situación, por la intensidad de la atención o por las demandas del otro, es plausible que en un arrebato emocional, en un instante de debilidad o exasperación, se haya pronunciado algo tan contundente como "aléjate de mí". Es importante recordar, a pesar de su estatus de figuras públicas y de su imagen pública a menudo impecable, que siguen siendo seres humanos con sus propias emociones, sus propias vulnerabilidades y sus propios límites. Por otro lado, también ha habido rumores, aunque quizás menos prominentes, que apuntan a que el grito o la frase podría haber sido dirigida hacia Demet Özdemir, quizás por Can Yaman. En este caso, las explicaciones hipotéticas podrían ser aún más variadas y especulativas. Podría tratarse de una respuesta a una presión que él sentía, quizás por parte de la industria, de los productores, o incluso de la propia Demet si las cosas se hubieran vuelto complicadas. Podría ser una reacción a una situación profesional que lo incomodaba y en la que sentía que su relación con Demet estaba generando controversia o complicaciones. O incluso, y esto es pura especulación, a un intento de evitar que la relación se complicara más de lo necesario, arriesgando la estabilidad de sus carreras individuales o la imagen que proyectaban. La idea de "aléjate de mí" podría haber sido una forma de intentar mantener el control sobre la narrativa, de poner distancia para evitar que las cosas escalaran en una dirección que él no deseaba o no controlaba. Sin embargo, lo que debemos tener muy claro, y es crucial recalcarlo una y otra vez, es que toda esta información, por muy jugosa y emocionante que suene, proviene de rumores, de comentarios en foros de fans, de artículos de sitios web de entretenimiento de dudosa credibilidad y, en general, de la incesante especulación de la audiencia y de los medios de comunicación. Ni Can Yaman ni Demet Özdemir han confirmado jamás, de manera oficial y pública, haber pronunciado o escuchado esta frase en un contexto específico. Sus declaraciones públicas, cuando se les ha interrogado sobre su relación, su química, o la posibilidad de proyectos futuros juntos, suelen ser prudentes, profesionales y a menudo evitan entrar en detalles personales, manteniendo un muro de confidencialidad que protege su vida privada.
Es fascinante como un simple rumor, una frase aparentemente intrascendente sacada de contexto o incluso completamente inventada, puede tener tanta repercusión, tanto eco y tanta vida en el vasto y a veces vertiginoso mundo digital. Las redes sociales tienen este poder extraordinario de amplificar las historias, de convertir los rumores en verdades percibidas, de crear narrativas que, aunque carezcan de fundamento real, se instalan en el imaginario popular y se convierten en parte de la historia que rodea a las celebridades. Y en el caso de Can Yaman y de Meth Özdemir, la conexión emocional tan fuerte que establecieron con el público en Erkenci hace que cualquier noticia, por insignificante que sea, que los involucre sea inmediatamente susceptible de volverse viral, de ser analizada, debatida y transformada en un fenómeno mediático. Piensen en la cantidad de contenido que se genera constantemente en torno a ellos, entrevistas que son dobladas al instante, análisis de escenas que buscan significados ocultos, compilaciones de momentos románticos que alimentan la fantasía de los fans, e incluso, como en este caso, especulaciones sobre conflictos, rupturas o frases dramáticas que nunca se confirmaron. Es un ciclo constante de expectación y, a menudo, de decepción, de esperanza y de resignación, para los seguidores más devotos. Y los actores atrapados en medio de esta vorágine mediática, tienen que lidiar con ello, a menudo manteniendo un perfil bajo o dando respuestas cuidadosamente medidas para no alimentar más el fuego. Es muy posible, de hecho, que la frase «aléjate de mí» nunca haya sido dicha en voz alta en una confrontación real. Quizás fue una expresión interna, un pensamiento fugaz, una metáfora utilizada por algún medio para describir una situación de distanciamiento profesional o personal, o simplemente una invención que capturó la imaginación de los fans que buscaban una explicación para la falta de nuevos proyectos juntos. Los fans, al querer entender la dinámica entre sus ídolos, al desear reencontrar la magia que tanto amaron, a menudo proyectan sus propias interpretaciones, buscando un drama, un conflicto, una razón potente que justifique la ausencia de una reunión profesional o la aparente distancia en sus vidas. Lo que sí podemos afirmar con una certeza razonable es que Can Yaman y Meth Özdemir son dos profesionales talentosos que dejaron una huella imborrable en la televisión turca y conquistaron audiencias a nivel internacional con su trabajo en Erkenci. Su química en pantalla fue excepcional, casi eléctrica, y es completamente comprensible que los fans deseen revivir esa magia, que añoren esa conexión especial. Sin embargo, la vida real de los actores, como la de cualquier persona, es compleja y está llena de decisiones personales y profesionales que solo ellos conocen en su totalidad. Nosotros, como audiencia, solo podemos observar desde la distancia y, a menudo, lo que observamos está teñido por nuestras propias expectativas y deseos. El supuesto grito de «aléjate de mí» se convierte así, en este contexto, en mucho más que una simple frase. Se erige como un símbolo de las expectativas no cumplidas, de los finales que los fans quizás no querían ver, y de las historias que la imaginación colectiva, alimentada por la industria del entretenimiento y las redes sociales, se empeña en seguir escribiendo, expandiendo y dramatizando. Es una pieza más en el complejo y a menudo confuso rompecabezas de la fama, donde la línea entre la realidad y la ficción se difumina constantemente, creando un universo paralelo de narrativas y especulaciones. ¿Y qué podemos aprender de todo este revuelo mediático y especulativo? Bueno, quizás la lección principal, y no es la primera vez que lo decimos en este canal, es que debemos ser críticos con la información que consumimos, especialmente en el vasto y a veces engañoso mundo de las redes sociales y la prensa del corazón. Los rumores son solo eso, rumores, hasta que no haya una confirmación oficial y veraz por parte de los involucrados. Y sobre todo, debemos recordar, y es un recordatorio vital, que nuestros artistas favoritos son personas, seres humanos con sus propias vidas, sus propias decisiones, sus propios sentimientos y sus propios derechos a la privacidad. Su trabajo es entretenernos, pero su vida personal les pertenece a ellos. Agradezco enormemente que hayan llegado hasta aquí conmigo, explorando este intrigante tema, desgranando las capas de especulación y reflexión que lo rodean. Ha sido un viaje lleno de rumores y, esperemos, también de una dosis de sensatez y entendimiento. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este supuesto grito, sobre la dinámica entre Can y Meth, y sobre cómo la fama afecta las relaciones. ¿Creen que hay algo de verdad en ello o consideran que es solo un invento más de la prensa del corazón y la imaginación de los fans? Déjenme sus opiniones, sus teorías, sus reflexiones en la caja de comentarios de abajo. Me encanta leerlos, debatir con ustedes y aprender de sus perspectivas.
Si disfrutaron de este vídeo y les pareció interesante, si les ayudó a comprender un poco mejor este fenómeno, por favor, no se olviden de regalarme un gran me gusta. Ese pequeño gesto me ayuda muchísimo a seguir creando contenido, a seguir investigando y a seguir trayéndoles las historias que les interesan. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen esa campanita. Así se asegurarán de no perderse ninguna de nuestras próximas investigaciones, análisis y conversaciones sobre el fascinante y a menudo misterioso mundo del entretenimiento. Gracias de nuevo por estar ahí, por su apoyo incondicional, por su compañía. Nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Hasta la próxima.